Francisco tiene 45 años, vive en Cáceres y es director de tienda de una multinacional. Hace poco más de un año compró su vivienda y espera la entrega para el mes de noviembre. Recuerda ese momento con ilusión, pero también reconoce que fue algo estresante, ya que se trata de una transacción que conlleva muchos gastos y endeudarse a largo plazo. El de la compra fue muy ilusionante, ¿vale? Lo que más destaco. También tiene nervios, estrés y demás, pero sobre todo ilusionante, ¿no? Porque al final estás comprando una vivienda que quieres y esperas que sea para toda la vida, tiene una inversión importante y sobre todo es ilusión, ¿no? Porque la parte del estrés o de los nervios te viene por la parte de decisión, ¿no? El lugar, el momento, si es el adecuado, la ciudad, pero sobre todo fue ilusionante. La compra de una vivienda es sin duda la decisión financiera más trascendente en la vida de muchas personas. Normalmente es necesario solicitar una hipoteca a una entidad bancaria para poder hacer frente al pago, pero eso no es suficiente, ya que se deben aportar ciertos ahorros para pagar, por ejemplo, el coste del IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales. De esto, de qué tenemos que saber a la hora de pedir una hipoteca y de cuántos ahorros tenemos que tener para hacerlo, vamos a hablar en este episodio de Finanzas con F. Soy Marta Garijo. Y yo soy Raquel Cinca. Finanzas con F, un podcast con el apoyo de CaixaBank. La compraventa de viviendas aumentó un 12% en 2024 respecto al año anterior, hasta casi 715.500 operaciones. Son datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y muestran que el año pasado fue uno de los ejercicios más intensos desde los años del boom inmobiliario en la primera década de los 2000. Y el precio de la vivienda no ha dejado de subir. En 2024 lo hizo un 7% y se situó de media en 1.972 euros por metro cuadrado, una cifra que dista mucho de la realidad en comunidades como Baleares, donde alcanza los casi 3.700 euros, o Madrid, que ronda los 3.000 euros por metro cuadrado, según datos del Consejo General del Notariado. Y una cifra más, el 70% de las compraventas de viviendas se realizó con una hipoteca. Esta campana que hemos oído será familiar para quienes escucharon anteriores episodios. Ha sonado porque hemos utilizado un término que no hemos explicado suficientemente y va a ser algo que se repita en este podcast porque queremos que cualquier palabra que pueda generar dudas quede perfectamente explicada. Así que vamos a ello. Una hipoteca es un tipo de préstamo a largo plazo que una entidad financiera concede a una persona para la compra de un inmueble, normalmente una vivienda. El bien adquirido queda como garantía del préstamo. Si el deudor no cumple con el pago de las cuotas pactadas, el banco puede ejecutar la hipoteca y quedarse con el inmueble para recuperar el dinero prestado. Si pides una hipoteca es importante conocer tu capacidad de endeudamiento y para calcularlo tienes que tener en cuenta tus ingresos mensuales por un lado y los ahorros con los que cuentas por otro. Los ahorros son importantes ya que los bancos no suelen conceder el 100% del valor de la vivienda, normalmente te conceden el 80% y el resto lo tienes que aportar tú. Si no tienes dinero para ello, hay otras fórmulas como los avales. Un aval es una garantía que ofrece una persona o entidad, el avalista, para responder por las obligaciones de pago de otra, el avalado, frente a un tercero, normalmente un banco. Por ejemplo, te puede avalar tu familia con su propia vivienda. No obstante, en los últimos años también se han puesto en marcha programas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda por parte del gobierno o las comunidades autónomas. Estos programas están destinados a jóvenes que no cuentan con ahorros suficientes porque todavía no llevan tantos años trabajando, sus salarios no son muy elevados y tampoco tienen una vivienda anterior en propiedad. Lo que sí tienen es un buen perfil de riesgo. El perfil de riesgo es la valoración que hacen las entidades financieras sobre la capacidad de una persona para asumir y devolver un crédito. Se construye a partir de factores como los ingresos, el nivel de endeudamiento actual, el historial de pago y la existencia de impagos. Este perfil de riesgo determina no solo si una persona puede acceder a un préstamo o hipoteca, sino también las condiciones bajo las que el banco está dispuesto a concederlo, tipos de interés, plazos, garantías, etc. El protagonista de este episodio explica que para él fue una negociación sencilla. Llevamos con la misma entidad bancaria 20 años y hay una relación cercana, una relación de confianza, con lo cual una vez que lo planteamos, viendo cuál era nuestra trayectoria económica y financiera, la negociación fue fácil, no tuvimos ninguna dificultad, teniendo en cuenta que teníamos el dinero, el respaldo, el ahorro, con lo cual es mucho más fácil. Una vez que tienes algún impago o cualquier cosa, es verdad que se pueden complicar las negociaciones, incluso
subir los tipos de interés. Y volviendo al dinero que se debe tener para adquirir una vivienda, es clave ser consciente de que se deben pagar ciertos impuestos. Estos varían en función del tipo de vivienda que compramos. Si es nueva, se deberá abonar el IVA, como es el caso de Fran, que es de un 10%, pero en caso de ser una VPO, una vivienda de protección oficial, ese porcentaje se reduce al 4%. Si la vivienda es de segunda, tercera o cuarta mano, se debe abonar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un tributo de gestión autonómica cuyo porcentaje varía según la región de España donde se encuentre el piso o la casa. Como vemos, ya tenemos dos partidas importantes a las que tenemos que hacer frente con nuestro dinero: el 20% del coste de la vivienda, que no nos va a prestar el banco, y los impuestos. Francisco insiste en que el ahorro debe ser mayor de ese 20% que se suele decir para evitar así sorpresas. Sí que tenía claro que teníamos que tener el 20% del valor de la vivienda, por los créditos hipotecarios como están y como se están dando actualmente, que cubren el 80%, y aparte del IVA, que el IVA no te lo financia el banco en la hipoteca, por lo cual mínimo tenía que garantizar ese 30% por anticipado antes de la realización de la hipoteca. Esa para mí es la parte más importante, que no puede haber error, incluso un porcentaje más alto, siendo vivienda nueva, ya que después tienes que amueblarla, tienes que hacer una serie de gastos que se debe tener en cuenta. Si hablamos de la cuota, es decir, lo que vamos a pagar al mes por la hipoteca, los expertos recomiendan que no supere el 30% de nuestros ingresos mensuales, algo que puede ser complicado en un momento como el actual, donde los precios del mercado inmobiliario no dejan de subir y registran nuevos récords cada mes. En el cálculo de la cuota hipotecaria se incluyen tanto el dinero para cubrir el coste del inmueble, es decir, el capital, como los intereses del crédito. Se pueden encontrar hipotecas con interés fijo o con interés variable. La hipoteca a interés fijo supone que la cuota hipotecaria no cambia a lo largo de toda la vida del crédito, siempre se pagará lo mismo. Con un interés variable, la cuota sí fluctuará, dependiendo de un índice que se pacta con el banco, por ejemplo, el Euribor. Los expertos insisten en que se debe tener cuidado con las hipotecas variables, ya que ahora nos puede convenir, pero en el futuro pueden subir los tipos y poner en problemas a la economía familiar. Francisco, por ello, tuvo claro qué debía hacer. Sí que teníamos claro que queríamos un interés fijo porque nos da mucha seguridad, y más como está actualmente el mercado socioeconómico. Nosotros planteamos la situación financiera no pasando de un endeudamiento del 30% sobre los ingresos mensuales. A partir de ahí tomamos la decisión, y teniendo claro ese 30% en qué franja nos podíamos mover económicamente, sí que lo queríamos tener fijo para no llevarnos futuras sorpresas, porque el mercado está muy variable. Aquí en este punto quiero recordar a los oyentes que tenemos un episodio de Finanzas con F sobre cómo funciona una hipoteca. Allí encontrarán detalles sobre las diferencias entre cada una de ellas. También tenemos que contar, Raquel, que los gastos derivados de una hipoteca se han reducido en los últimos años. La nueva ley de crédito inmobiliario establece que el consumidor debe pagar únicamente la tasación y la copia de la escritura de constitución de la hipoteca. Mientras tanto, las entidades bancarias son las responsables de abonar los gastos derivados del registro, la notaría, la gestoría y el impuesto sobre actos jurídicos documentados vinculados a la hipoteca. Pero vamos al detalle, Marta. Eso es. Primero, la tasación. Con la ayuda de profesionales del mercado inmobiliario, la entidad bancaria calcula el valor aproximado de un inmueble. Las entidades tomarán como referencia la cifra más pequeña entre el valor de la tasación y el de compraventa. Y vamos ahora con la notaría. La nueva normativa da más valor a esta figura. Además de dar fe de que la documentación a firmar se ajusta a la legalidad vigente, también se encarga de asesorar al cliente y cerciorarse de que la escritura de préstamo hipotecario no incorpora, por ejemplo, cláusulas abusivas. Y tras formalizar la hipoteca, la vivienda se inscribe en el registro de la propiedad. Este trámite también lo paga la entidad bancaria, igual que la notaría, mediante la liquidación de una tasa que varía en función del importe de la hipoteca. La inscripción en el registro es importante, ya que proporciona seguridad jurídica frente al mercado e impide el acceso a otras hipotecas en el caso de presentar una vivienda no registrada como aval. Los trámites de gestoría permiten realizar la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad, así como la liquidación y el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, AJD. Este se trata de un impuesto de competencia autonómica que se aplica a las escrituras de hipotecas formalizadas ante notario. Llegadas ya a este punto, Raquel, ¿te parece si hacemos un repaso a los términos más relevantes? Perfecto. Empezamos con hipoteca.
Tipo de préstamo a largo plazo que una entidad financiera concede a una persona para la compra de un inmueble que queda como garantía del préstamo. Aval es una garantía que ofrece una persona o entidad, el avalista, para responder por las obligaciones de pago de otra, el avalado, frente a un tercero, normalmente un banco. Perfil de riesgo es la valoración que hacen las entidades financieras sobre la capacidad de una persona para asumir y devolver un crédito. Se construye a partir de factores como los ingresos, el nivel de endeudamiento actual, el historial de pago y la existencia de impagos. Hipotecas a interés fijo. Supone que la cuota hipotecaria no cambia a lo largo de toda la vida del crédito. Siempre se pagará lo mismo. Hipoteca a interés variable. En este caso, la cuota sí fluctuará, dependiendo de un índice que se pacta con el banco y que normalmente es el Euribor. Bueno, pues hasta aquí este repaso a las cuestiones que debemos tener en cuenta para comprar una vivienda. Volvemos pronto con un nuevo episodio para explicar lo que nos toca al bolsillo. Gracias por escuchar Finanzas con F, una producción original de la agencia F. La realización y la presentación han corrido a cargo de Marta Garijo y Raquel Cinca, y el diseño sonoro y el montaje de Esteban Novillo. En este episodio hemos contado también con la colaboración de Matilde Martínez.